Buenos días a todas, todos, delegaciones, representantes. El documento que nos presentaba recién el secretario ejecutivo de la CEPAL es una contribución muy importante para el trabajo que tenemos los distintos países de la región para poner en el centro los cuidados. O sea, que quería partir agradeciéndolo porque es un documento contundente que sin duda en los distintos elementos que lo componen va a permitir fortalecer las discusiones que todas y todos enfrentamos en nuestros países relativos a la sociedad del cuidado que queremos construir. La tarea de reconocer el derecho al cuidado, de garantizar el derecho al cuidado y hacer posible su ejercicio no es sencilla. Requiere una práctica que conocemos bien las feministas, ¿cierto? Que es tomar algo que está absolutamente fuera de la discusión política, ahora ya no, digamos, estamos en una cumbre internacional, pero hace unos años sí, y empezar a posicionarla insistentemente, denaturalizando, ¿cierto? Develando aquello que se veía como natural para cuestionarlo políticamente y visibilizar las desigualdades que implica. En este caso, para transformar las sociedades que tenemos en sociedades del cuidado se requiere nada más y nada menos, como nos informaba el secretario ejecutivo, que transformar el modelo de desarrollo. Una cosa poca. Entonces las formas de reproducción y reproducción de nuestras sociedades. En ese sentido a mí me parece relevante darle la relevancia que merece a la división sexual del trabajo cuando hablamos de desigualdad de género. No podemos asumir, ¿cierto?, que llegamos porque sí a estas cifras de desigualdad en la carga global de trabajo. Esto tiene una idea detrás, una idea que ha sido transmitida socialmente, que se reproduce a través de la cultura, de las instituciones educativas y otras expresiones, y que busca naturalizar el que todos necesitamos cuidado, como decíamos ayer, pero solamente las mujeres cuidamos. Y eso se veía expresado en las cifras que se mencionaban respecto a esa temprana división sexual del trabajo, incluso en las niñas. Insistir desde también la perspectiva de los cuidados en la erradicación del trabajo infantil, con énfasis en las niñas, sigue siendo una tarea pendiente en nuestra región. Aprovecho de celebrar, aprovechando que está una de sus diputadas mocionantes, que es la diputada Maite Orsini, que ayer por fin en Chile, atendiendo una larga recomendación que nos habían hecho varios organismos presentes, logramos hacer la prohibición del matrimonio infantil. Para prohibir el matrimonio de menores de 18 años. En segundo lugar, respecto a la división sexual del trabajo, es una discusión paralela, pero no menos contingente, que es la que en Chile hemos denominado como la de educación no sexista, que es distinta a la profunda y muy relevante discusión respecto a educación sexual integral, pero que tiene un enfoque que apunta mucho más a la institución educativa, al rol social de la educación, al efecto de los currículos y las prácticas docentes en la construcción y la perpetuación de estas ideas y por lo tanto cómo podemos irla transformando de mano con las comunidades educativas. Hace 3 meses tuvimos ya el término de la primera ronda de Jornadas Nacionales de Educación No Sexista, en el que participó el 90% de las escuelas públicas con estudiantes de 12 años en adelante. Y justamente en esta semana se está realizando la segunda ronda, que tiene un factor de participación efectivo para las adolescentes. Esta segunda jornada se titula Tu voz es ley, porque van a ser las bases para la construcción del proyecto de ley de educación no sexista. En segundo lugar, situar la sociedad del cuidado y esta discusión que estamos planteando en un momento económico y demográfico. Post-COVID-19 todavía estamos en distintos niveles en nuestros países, desescalando y volviendo un poco a la normalidad con las crisis en cascada que se mencionaban. No quisiera dejar de mencionar también que en Latinoamérica y el Caribe esto se sitúa también
producto de una crisis migratoria que ha alcanzado tal volumen que se traduce también en una crisis humanitaria y política en muchos de nuestros países, lo que le pone presión a toda la discusión que tiene que ver con los servicios sociales. Y también comprender los distintos modelos para sostener los cuidados que ha desarrollado nuestra región. No podemos pretender, como ha ocurrido lamentablemente muchas veces en nuestra historia, que se implante un modelo que viene del norte global en nuestra región. Los países del norte tienen una tradición respecto al estado de bienestar y la igualdad de género que es distinta a la nuestra. Y en el caso de América Latina y del Caribe, debemos partir desde nuestras propias nociones e historias para poder construir el cuidado como pilar del bienestar social. En muchos casos, y en eso en Chile tenemos una triste experiencia, también debemos apuntar con cuidado a la discusión respecto a la necesaria incorporación del sector privado en esta discusión, porque si de algo sabemos en Chile es que cuando no se garantiza un derecho, este se mercantiliza y se transforma en un negocio, y eso no puede transformarse en los cuidados. Y a propósito de eso mismo, ¿cierto?, de las garantías, de cómo involucramos, discutimos con el sector privado, pero reconociendo entonces en el cuidado un derecho que por lo tanto debe ser garantizado y que en ese sentido los privados tienen el deber, de acuerdo a las mismas construcciones del derecho internacional, primero, de no afectar. Y, en segundo lugar, de cumplir y respetar con debida diligencia, debemos posicionar al Estado, el rol público, como un rol preponderante en la redistribución del trabajo de cuidados y, por ende, en la transformación concreta de las relaciones de género en nuestras sociedades. En ese sentido, es muy importante que pasemos, tal como lo hace este documento de posición, a una idea de corresponsabilidad familiar a corresponsabilidad social. ¿Por qué? Porque, al menos en Chile, y esta no, como en muchos otros casos, no somos una excepción en la región, 6 de cada 10 hogares son liderados por mujeres jefas de hogar monomarentales, y por lo tanto no hay con quién hacer la corresponsabilidad, y si apuntamos todo a la redistribución dentro del mismo hogar, las estamos dejando donde mismas. Y por lo tanto, mirar las verdaderas estructuras familiares, no la que a algunos por credo les gustaría que fueran, sino las verdaderas estructuras familiares de nuestra región, es también apuntar a la realidad concreta. En ese sentido, también quisiera recalcar que la diversidad de la realidad existente debe recogerse. Cuidar en la ciudad es distinto a cuidar en el campo, cuidar siendo migrante, integrarse a la cadena global de cuidado es distinto que siendo residente, cuidar siendo afrodescendiente también es una distinta. Y por otro lado, el valor que tiene para muchos pueblos indígenas la tierra y su cuidado, los modelos comunitarios de compartir las tareas de cuidado en la crianza, incluyendo a las personas mayores que tienen buena parte de nuestros pueblos, deben ser también considerados en interseccionalidad. Es desde esa realidad diversa que creo que también hay que avanzar en una perspectiva diversa desde la comunidad LGTBIQ+, de la familia. Para muchas familias diversas, las relaciones de cuidado no están determinadas por vínculos sanguíneos o legales, porque no los hemos reconocido. Y por lo tanto, si montamos nuestros posibles sistemas de cuidado, en esas estructuras vamos de nuevo a dejarles donde mismo. A eso sumo que gracias al avance en nuestra región de la comunidad trans, pronto, y espero que sea así de corazón, vamos a romper la expectativa de vida de 35 años que tenemos en la región y vamos a tener personas mayores trans. Y entonces, las personas mayores trans van a requerir también de la provisión de cuidados, como todas las personas. Y en ese sentido, la interseccionalidad se plantea como fundamental y nos plantea el desafío regulatorio de gobernanza, como ya nos han mostrado las compañeras dominicanas, las compañeras colombianas y las compañeras argentinas. También hay un desafío de gobernanza, georreferenciación, interoperabilidad entre las distintas estructuras del Estado, y por lo tanto que
en la protección de comunidades especialmente vulnerables, volvamos a conversar con perspectiva de género y dejándolo como tema pendiente para la CSW respecto a la protección de datos personales en el marco de las nuevas tecnologías. Se me está acabando el tiempo, no lo logré, perdón, Presidenta. En ese sentido, lo último, me salto todas las otras páginas que no ocupé para hablar sobre el compromiso entonces que involucra este camino. Desafíos de gobernanza digital, desafíos de gobernanza pública, de provisión pública, desafíos de imaginar esos futuros posibles que estamos construyendo hoy respecto a los cambios que estamos haciendo y cómo se van a expresar en cambios en la estructura familiar y social. Desafiar los estereotipos de género desde la misma política pública significa también convencer a nuestros pueblos de la relevancia de caminar hacia la sociedad del cuidado. No podemos asumir que porque aquí tenemos muchos datos esto se va a dar porque sí, ¿cierto? Tenemos que convencer y tenemos que convencer también a aquellos sectores que no son parte hoy de nuestros gobiernos. Demostrar que fortalecer el cuidado impacta también en los otros pilares de la sociedad, que con sistemas de cuidado integrales no solo las mujeres podrán acceder al mercado laboral y por lo tanto vamos a mejorar nuestros indicadores de desarrollo, riqueza y también civilidad, sino que las niñas y adolescentes podrán también dedicarse más fácilmente a sus estudios, que los sistemas de cuidado favorecen la salud y fomentan la autonomía de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad y las personas mayores, que son crecientemente partes fundamentales de nuestra demografía, y por lo tanto que mejora la cohesión social. Muchos de los principales problemas sociales que enfrentamos día a día en nuestro gobierno, los niños en la calle, las personas mayores abandonadas, la falta de salud preventiva, muchos de ellos tienen intersección directamente con la falta de sistemas de cuidado y por lo tanto nos vamos con estos datos que agradezco mucho para poder convencer a todos los sectores de que los cuidados no son un gasto, no son un lastre, los cuidados son una inversión de alta rentabilidad social y progresividad fiscal. Gracias.